Queridos hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este tiempo que lo hemos llamado el Pastor Online. Vamos a dar hoy respuesta a unas cuantas preguntas que seguimos recibiendo, que las tenemos aquí ya delante de nosotros, pero queremos, como siempre, orar, pedir la bendición del Señor para que todo lo que hoy vamos a hablar y a compartir con todos ustedes sea de bendición y al finalizar este programa, como siempre, todos nos vayamos bendecidos, contentos, satisfechos y llenos del Señor. El Señor hasta el día de hoy nos ha cuidado, nos ha bendecido, está con nosotros, sentimos su presencia de una forma espectacular. Estamos contentísimos de ver que nuestro Dios es bueno y por supuesto para siempre su misericordia. Pero queremos en esta tarde sacar de las dudas, sacar del terreno de la ignorancia a muchas personas que preguntan y preguntan y preguntan cosas y nosotros pues por supuesto con la ayuda del Señor intentaremos dar respuesta con la Biblia en la mano. Que sea la Biblia la que hable, que sea la palabra de Dios la que en esta tarde oriente, ilumine, guíe e inspire y nos ayude en todo momento a tomar las decisiones que tengamos que tomar y a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que sin perder más tiempo, vamos a orar y les pido a todos los que puedan hacerlo conmigo que lo hagamos juntos. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das de aprender de ti, de tu palabra. Danos, Señor, sabiduría y sé tú el centro, Señor, de todo lo que hoy en día hablemos. Dirige este tiempo de estudio de tu palabra, abre nuestra mente, nuestros corazones, nuestros oídos, para que podamos crecer y madurar sanamente en esa sana doctrina que tú tienes en tu palabra para todo tu pueblo. Nos encomendamos a ti y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Después de un fin de semana predicando varias veces y de no parar de hablar, a veces uno tiene la garganta un poco tocada, ¿no? Bueno, antes de comenzar a dar respuesta a las preguntas que ustedes me hacen, déjenme decirles varias cosas. Miren, hermanos, referente a los viajes a Israel. Yo llevo muchos años organizando viajes a ese país donde están nuestras raíces, donde podemos aprender tantas cosas y donde el Señor Jesucristo anduvo por ese lugar. Es un lugar donde usted podrá disfrutar de una manera extraordinaria, viendo con sus propios ojos lo que durante tantos años hemos leído en la palabra. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué hay que ir a Israel? Es que no hay que ir a Israel, no es ninguna obligación, no es ningún deber. El que no quiera ir, que no vaya. Pero los que queremos ir y los que queremos compartir la bendición con muchos hermanos, con cientos de hermanos que quieren ir, nosotros nos ponemos a vuestra disposición para organizar viajes. Y hemos organizado muchos. Y tenemos en este momento una lista de espera enorme. Y eso que yo todavía no he dado demasiada publicidad a todo esto porque de momento las fronteras están cerradas. No se puede viajar todavía. Pero eso no significa de que usted no se puede anotar. Eso no significa de que no estamos haciendo planes para el año que viene llevarles a Jerusalén, al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní, ¿verdad? Que usted vea cómo son las sinagogas, para que cada vez que usted lea en la Biblia que Jesús entraba a una sinagoga, sepa más o menos cómo es la estructura interna de una sinagoga, para que conozca a los escribas y a los fariseos, que todavía existen y caminan por las calles de Israel, para que usted vea cómo celebra ese pueblo sus fiestas, ¿verdad? Y muchas cosas más. Entonces, tenemos un correo que lo vamos después a ofrecer, aunque yo le he pedido a mi hermano Juan Ramón que lo vaya poniendo de vez en cuando, tomen buena nota, porque es a ese correo al que ustedes tienen que escribir para anotarse, para que el próximo año, si Dios lo permite, y las fronteras se abran y podamos volver a viajar, pues ustedes tengan toda la información de cuántos días, qué lugares se visitan, cuánto cuesta el viaje, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así es que yo no le he dado, repito, mucha publicidad a todo esto porque tenemos cientos de personas en lista de espera, por decirlo de alguna manera, y si yo promuevo mucho esto, por ejemplo, en programas como este,
pues esto nos va a desbordar de una manera tremenda, porque todo lo que digo, la gente enseguida pues se vuelca de una forma tremenda. Y viajar a Israel es algo muy bonito, tiene un atractivo extraordinario, que yo les animo a todos los que puedan ir que vayan, y les daremos la información en su momento. Ahí tienen ustedes el correo, lo acaba de poner nuestro hermano Juan Ramón, que es viajesaisraelvidanueva@gmail.com. Vayan tomando buena nota, Juan Ramón lo va a estar pasando de vez en cuando para que ustedes tomen nota de ese correo, y es a ese correo al que ustedes tienen que dirigirse. Repito, viajes a Israel, vidanueva@gmail.com. Bueno, dejando esto a un lado, estos viajes, quisiera decirles otra cosa. Miren, está a punto, esta semana, ya Amazon nos ha comentado, nos ha dicho que esta semana sí o sí va a salir el libro Mi Devocional Diario, que contiene todos los devocionales que el próximo año, si Dios quiere, estaré compartiendo todas las mañanas de lunes a viernes con ustedes. No los tienen que pedir aquí a Tenerife. No nos tienen que escribir ni llamar a nosotros para solicitar, para pedir, para comprar el ejemplar de Mi Devocional Diario. Tienen que pedirlo, tienen que buscarlo en Amazon. Todavía no está en librerías evangélicas, no se puede comprar, digamos, en cualquier parte por la calle. Solamente se puede comprar, y los demás libros, en la plataforma de Amazon. Así que no los pidan a nosotros, porque nosotros no los vendemos, no los tenemos aquí en nuestra iglesia. ¿De acuerdo? Cuando yo anuncié ayer en el culto por la tarde, bueno, los que quieran el devocional diario, háblense con la hermana fulanita de tal, era para los miembros que estaban allí en ese momento en la iglesia, pero no era para todos los que nos estaban viendo, que por cierto ayer yo creo que batimos récord de tanta gente que estaba escuchando el culto de las 6:30 en directo. Pero no pidan el libro, ni Mi Devocional Diario, ni los otros que hemos publicado este año a nosotros aquí a Tenerife, porque nosotros no nos dedicamos a eso. Eso está todo ahí en Amazon, ¿de acuerdo? Y Amazon trabaja en todo el mundo, así que no importa el país en el cual usted viva, lo puede pedir sin ningún problema y se lo envían a su casa. Bien. Otra cosita que también quería comentar. De vez en cuando, alguien por ahí, que no sabemos ni quiénes son, utilizando nuestro nombre, el mío personal, el del ministerio, el de la iglesia, pues abren cuentas, sobre todo en YouTube, o a lo mejor alguna por ahí también por Facebook o por cualquier otra plataforma. Yo les advierto, les digo oficialmente a todos ustedes que nosotros solamente tenemos 2 canales, uno en Facebook y otro en YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva. No nos dedicamos a pedir dinero a nadie. Así que si usted ve una cuenta de YouTube, aunque tenga mi nombre, donde le están pidiendo dinero para orfanatos en Nigeria o en cualquier otro lugar del mundo, no haga caso. No somos nosotros. Nosotros tenemos un canal de YouTube, que ustedes lo conocen perfectamente, repito, Centro Evangélico Vida Nueva, a través del cual retransmitimos los cultos y también ponemos los devocionales. Este canal de Facebook, que es el oficial, el que tenemos nosotros, y nada más. No tenemos más canales. Por lo tanto, en el momento en el que ustedes detecten que hay otros canales con nuestro logo, con nuestros nombres, etcétera, no somos nosotros. Por lo tanto, estén alerta, porque hay gente que se dedica a veces a utilizar los nombres de otras personas para lucrarse y beneficiarse ellos mismos. Así que, ojo con esto. Y otra cosita que quería decir antes de dar respuesta a algunas preguntas que hemos recibido en esta tarde, es que nosotros no tengo la costumbre, ni quiero tenerla, de pastorear, de atender, de aconsejar, de asesorar a personas que ya tienen una iglesia donde se están congregando. Personas, escúchenme bien este anuncio, por favor, porque es muy importante y ustedes me tienen que ayudar en esto. Personas que se congregan en alguna iglesia, que están bajo la cobertura de algún pastor, todas las preguntas que tengan, todos los consejos que necesiten recibir, hablen con sus respectivos pastores. Yo pastoreo y atiendo a personas que son miembros de nuestra iglesia presencial, a los miembros de nuestra iglesia virtual,
y hermanos que por distintos motivos no se están congregando. Pero personas que tienen iglesia y pastor, pidan consejos y háganle sus preguntas a sus respectivos pastores. No a mí, porque no soy el indicado. A veces me preguntan, pastor, ¿y usted qué opina de esto? Y pastor, ¿y usted qué opina de esto otro? Bueno, mi opinión no es lo que tiene que prevalecer. Aquí lo que tiene que prevalecer y lo más importante es la opinión, lo que dice el Señor en su palabra, y cuando tiene una pregunta sobre su matrimonio, sobre sus finanzas o sobre cualquier otra índole, vaya directamente a su pastor si lo tiene. Y si no tiene pastor, si no tiene una iglesia donde congregarse, bueno, aquí estamos para ayudar en lo que buenamente podamos y nada más. Y pasamos ya rápidamente a responder a la primera pregunta que hemos recibido hoy. Nos la hace Ronald. Dice: no he recibido, no me ha llegado la revelación sobre los 400 años de esa página en blanco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el último libro del Antiguo Testamento y el Evangelio de Mateo. He buscado desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación de Babilonia, etc. Y no encuentro ese número de 400, y a veces dice que le salen 420. Es que, vamos a ver, yo dije en una ocasión que cuando termina la historia bíblica de lo que llamamos Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento con la figura de Cristo, hay un período de 400 años. Claro, la Biblia no nos dice literalmente eso, pero para eso tenemos la historia secular. Usted, por ejemplo, puede ver que la historia del Antiguo Testamento termina con el imperio medo-persa. Hay 4 imperios que se iban a levantar en el Antiguo Testamento y que se levantaron. El imperio babilónico, con el rey Nabucodonosor a la cabeza, que fue el que deportó a los judíos a su país y mató a mucha gente en Jerusalén y quemó el templo, ¿verdad? Luego se levanta el segundo imperio, que es el de los medos persas, que también lo conoció el profeta Daniel. Después se levanta un tercer imperio, que no se habla nada de él, o no lo vemos por lo menos en acción en el Antiguo Testamento, en el canon de los libros del Antiguo Testamento, que es el imperio griego, Alejandro Magno a la cabeza, un imperio importantísimo. En los libros de los Macabeos, por ejemplo, en esos libros apócrifos, sí nos habla de ellos, ¿verdad? Y a continuación, cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, encontramos a los romanos, al imperio romano, ¿verdad?, que fue antes y después de Cristo. Entonces, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de historia, de silencio, donde no hay visión, revelaciones, profetas, sino que se tenía que depender directamente de la palabra de Dios. Esos son los 400 años de los cuales yo hablé en su momento, ¿sí? Pero no empieces a sacar las cuentas desde Abraham, la deportación de Babilonia, no empieces a sacar a través de las genealogías, porque no le va a salir esa cifra. Porque la Biblia no habla de esa cifra, pero habla la historia secular, y no podemos obviar la historia está ahí. Y la historia muchas veces nos ayuda para entender cosas que la Biblia dice, o viceversa. También a veces la Biblia nos ayuda a entender ciertos periodos o etapas de la historia. Esos son los 400 años de los cuales yo hablé en su momento, ¿de acuerdo? Por otra parte, Luis Antonio me escribe y me dice: en Romanos capítulo 9, del 1 al 5, Pablo manifiesta un dolor muy profundo e incluso que él prefiere ser anatema, separado de Cristo, por amor a sus hermanos en la carne. Lo que no comprendo es que esta porción de la epístola no encaja. Es diferente a todo lo demás escrito por él en el libro de los Romanos. He buscado una explicación, pero no estoy claro. ¿Podría ayudarme? Bueno, déjeme que le diga algo, Luis Antonio. El que a usted no le encaje lo que dice Pablo referente a lo de Romanos 9, del 1 al 5, no significa de que usted tenga razón. Puede ser que a usted no le encaje, puede ser que a usted le parezca que Pablo rompe un poco, digamos, la línea de pensamiento que viene trayendo en los anteriores capítulos, pero a mí me parece todo lo contrario. Yo creo que encaja perfectamente con el tema que Pablo está desarrollando en la carta a los romanos. Dicho sea de paso, la carta de Pablo a los romanos es una de las cartas más profundas del Nuevo Testamento. Es una carta extraordinaria, es una carta muy bonita, y hay que ser un gran conocedor de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, para entender muchas cosas que el apóstol Pablo
está comentando en esta preciosa y maravillosa carta. Mire, en el capítulo, por ejemplo, 9, Pablo está hablando acerca de la elección de Israel, cómo el Señor escogió al pueblo de Israel con un propósito. Y cuando Pablo dice que él preferiría ser anatema, apartado, apartado, incluso excluido de Cristo por el beneficio de su pueblo, claro que encaja perfectamente. Revise usted, lea todo el capítulo 9 para que vea cómo encaja perfectamente lo que Pablo está expresando, ese dolor, ese anhelo profundo que él tenía de ver a su país, a sus compatriotas convertidos a Cristo, reconociendo a Jesús, al Señor, como el verdadero Mesías. Así que yo creo que sí encaja perfectamente. Es lo que yo le aporto. Ahora, si usted dice que no encaja, bueno, si no encaja, la realidad es que está ahí, ¿vale? La realidad es que lo que usted dice que no le encaja, encaja perfectamente. Fíjate lo bien que encaja que el Señor permitió que estuviera en la palabra. Si no tuviera nada que ver con lo que Pablo está diciendo, el Espíritu Santo no hubiera inspirado a Pablo para que estuviera esa porción que a usted dice que no le encaja en la carta a los romanos. Encaja perfectamente. En la Biblia no sobra nada. Todo está con una razón de ser. Vuelva a leer y a estudiar detenidamente el capítulo 9 de la carta de Pablo a los romanos y va a ver que encaja todo perfectamente, a la perfección. Siguiente pregunta. Jexi, ¿es malo poner el árbol de Navidad como decoración? Nosotros sabemos que es una celebración pagana, me dice esta persona. Yo no quiero ponerlo, pero mi esposo dice que no tiene nada de malo si no se adora ese árbol. Y lo quiere poner por nuestras hijas que son pequeñas y para decorar un poco la casa. ¿Qué me puede usted decir? Mire, hermana Jexi, lo que yo le puedo decir es que si su marido, que a lo mejor no es convertido, no lo sé, es que no tengo todos los datos, quiere poner el árbol de Navidad en su casa, pues vamos a ver, usted a quien tiene que agradar, obedecer, amar y respetar es a su marido. Entonces, hemos dejado hace muchos años la costumbre de poner el típico arbolito de Navidad, ¿no? Tampoco creo que un creyente, por poner el arbolito de Navidad, esté cometiendo un pecado mortal, ¿verdad? Yo no lo pongo. En nuestra iglesia no se pone. Pero sé que hay hermanos que suelen poner el arbolito de Navidad. Se casan más moscas con miel que con vinagre. Si usted va a entrar en una polémica y en una discusión con su marido en esta época del año, por poner o no poner el arbolito, hermana, mire, a veces cediendo en algo que usted sabe que no tiene ninguna relevancia, va a ganar más que enfrentándose. Y por otra parte le digo, usted imagínese que yo le diga a usted, no lo ponga, hermana, no lo ponga. Y usted va a su marido que dice que sí hay que ponerlo y le dice que el pastor José Manuel Sierra ha dicho que no hay que ponerlo. Por lo tanto, hermana, yo no voy a entrar en ese juego. Usted hable con su marido, decidan lo que vayan a poner en su casa, porque yo donde mando es en la mía, no en la de usted. Entonces, usted hable con su marido, lleguen a un acuerdo, pero en cuanto al tema del arbolito de Navidad, es algo que tienen que hablar y negociar entre ustedes. Yo, lógicamente, ahí ni entro ni salgo, como usted puede entender, ¿no? Por otra parte, Edith dice que leyendo la Biblia en Génesis, capítulo 1, lee que Dios creó los cielos y colocó al sol, la luna, para iluminar la tierra, para presidir el día, la noche. En otros pasajes también se habla de cielos. ¿Por qué habla de cielos? Es que, ¿cuántos cielos existen? Bueno, evidentemente varios. Creo que los musulmanes dicen que hay 7. Algunos cristianos dicen que hay 3. Pero lo que es muy curioso es que la palabra cielos, igual que la palabra vida, siempre en el texto original hebreo aparece en plural. No hay vida en singular, es siempre vidas, ¿verdad? Hayim y Hashamayim. Siempre cielos se hace referencia a los cielos en forma plural, nunca en forma singular. Es que hay varios cielos. Está el cielo donde Dios mora, está el cielo este que vemos nosotros cada mañana. Hay varios cielos. Pablo habla de que subió al tercer cielo. Entonces, bueno, si Pablo dice que subió al tercer cielo, entonces como mínimo tiene que haber 3.
Y dice que subió al tercer cielo donde oyó y vio cosas inefables. Parece ser que en ese tercer cielo era donde Dios estaba, donde el Señor le permitió tener un encuentro, unas revelaciones tremendas. Así que como mínimo tiene que haber tres, porque Pablo dice que subió al tercer cielo. ¿No le parece? Bueno, por otra parte, Francisco dice, ¿cuándo ocurrió la rebelión de Satanás? ¿Fue entre Génesis 1.1 y Génesis 1.3? Pues no le puedo decir con exactitud. No lo puedo decir con exactitud, creo que ni yo ni nadie. Porque como la Biblia no lo dice, si la Biblia dijera cuándo exactamente se produjo la rebelión de este querubín extraordinario que Dios creó, el sello de la perfección, como lo llamó, acabado en hermosura, pues yo tendría la obligación de darle la respuesta. Pero como la Biblia no dice exactamente cuándo se reveló Satanás, pues entonces podemos dar diferentes opiniones. Unos dicen que fue efectivamente entre Génesis 1.1, Génesis 1.3, otros dicen que fue antes de Génesis capítulo 1, pero yo le digo a usted y a todos, ¿qué más da? ¿Qué más da cuando se rebeló Satanás contra Dios? Si fue antes de Génesis 1, si fue durante Génesis 1 del 1 al 3, ¿qué más da? ¿Cambia mucho nuestra fe o nuestra posición delante de Dios, nuestra relación delante del Señor, saber cuándo se reveló o no se reveló Satanás? Yo creo que lo importante es saber cuándo nació el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuándo, dónde y por qué nació? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? ¿Cuándo resucitó? Esas son las cosas realmente trascendentales e importantes que cambian la vida. Saber cuándo fue la rebelión de Satanás, pues yo creo que ni yo ni nadie puede darle la respuesta exacta porque la Biblia no lo dice. Y como la Biblia no lo dice, ¿cómo voy yo a darles a ustedes una información que no está ni en la Biblia? ¿De dónde sacaría yo esa explicación? ¿De dónde sacaría yo esa explicación o esa respuesta a su pregunta? Tendría que ser de fuentes ajenas a la palabra de Dios. Y yo, en este caso, no me voy a decantar por ninguna otra fuente a la hora de responder a su pregunta, más que utilizando la fuente original, lo auténtico, lo genuino, que es la Biblia, la palabra de Dios. Bien, vamos a otra pregunta. ¿Cómo se entiende ese versículo que dice, yo no soy Dios de muertos, sino de vivos? Porque se me murió un hijo hace 30 años, cuando casi estaba a punto de cumplir 26, y su hijito venía en camino, pero nunca conoció a su papá. En ese tiempo íbamos a la iglesia del Dios del séptimo día, pero mi hijo nunca supo esto, pues nuestra religión era, y pone ahí una palabra que no voy a mencionar, no sé cómo entender este versículo. Bueno, está muy claro, hermana Elsie. Dios es un Dios de vivos y nosotros estamos vivos física y espiritualmente. Aquellas personas que están muertas en sus delitos y en pecados porque no han nacido de nuevo y están muertas, Dios evidentemente no puede ser el Dios de gente muerta, espiritualmente hablando. Pero cuando un creyente muere, cuando a un creyente lo entierran y se deshace su estuche, su cuerpo, y vuelve al polvo, ¿verdad? Sigue vivo, su espíritu sigue vivo. Dios no es Dios de muertos espiritualmente hablando, pero Dios sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de Pablo, de Pedro, de Santiago, aunque entre comillas están muertos, pero están vivos en este momento delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, cuando dice la Biblia que Él es Dios de vivos y no de muertos, pues evidentemente se refiere a aquellos que han nacido de nuevo, porque los que morimos o los que han muerto, ¿verdad? Pues Él sigue siendo nuestro Dios, aunque estamos esperaríamos la resurrección para recibir ese cuerpo transformado, ¿verdad? Pero Él sigue siendo nuestro Dios. Eduardo dice, creo que al final de uno de sus libros, del libro de escatología, hay un error. A lo mejor usted quiso decir Faraón y salió la palabra Herodes. Bueno, pues usted lea el contexto, a lo mejor fue un fallo de imprenta. Si usted ha leído en esa página de ese libro que yo edité, que yo publiqué este año, de escatología, y usted ve que por el contexto realmente lo que a lo mejor quise decir o se tenía que haber escrito era la palabra
Herodes en vez de Faraón, o Faraón en vez de Herodes, bueno, pues usted es listo y sabe perfectamente que a lo mejor hay un error de imprenta, pero usted sabe perfectamente la respuesta, no hay mayor explicación que esa, ¿sí? Bien, por otra parte dice en Segunda de Crónicas capítulo 7, dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Esto tiene que ver con esta pandemia? Bueno, vamos a ver, estas son palabras que el Señor le dirigió a Salomón, al pueblo de Israel, ¿vale? Entonces, que podemos aplicar estas palabras para orar hoy en día por los pecados de nuestra nación, de las personas y pedir perdón para que Dios traiga sanidad. Bueno, yo no veo nada malo en eso. De hecho, se ha hecho muchísimas veces. ¿Cuántos cientos, miles de encuentros se han hecho en las calles, en lugares emblemáticos de las ciudades, orando por los gobernantes, orando por el país, orando por la economía, orando por la estabilidad del país, por la sanidad espiritual de la tierra? Bueno, no hay nada malo en eso. Es un versículo que se puede aplicar. Por ejemplo, si hacemos un culto de oración unido, todas las iglesias de la ciudad orando por el país, pues es un versículo muy bonito, muy acorde con el momento y con el lugar. Por lo tanto, puede venir muy bien. Y con esta pandemia, pues sería estupendo que todas las iglesias y los cristianos del mundo oráramos para que de alguna manera, pues, en fin, pronto podamos salir de esta situación y podamos volver, entre comillas, a una vida normal. Que no sé, como he dicho en otras ocasiones, si la vida normal es esta o la anterior a la pandemia. Pero bueno, sea como sea, nosotros los cristianos jugamos con ventaja. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos al Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos a un Dios poderoso, eterno, sublime, majestuoso, que pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, tenemos la victoria garantizada. Ahora más que nunca, alguien me llamaba esta mañana, alguien me llamaba de Galicia y me decía, es que tú eres un pastor muy positivo. No, yo lo que soy un pastor, yo lo que soy un siervo de Dios que tiene mucha confianza y tengo mi fe depositada en un Dios vivo. Porque positivo o negativo puede ser una persona u otra, pero lo que tenemos que tener los pastores es una fe a prueba de bombas. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros, los pastores, o nos da a entender a nosotros los pastores, que tenemos que ser hombres de fe. Porque la Biblia dice, imitad la fe de vuestros pastores. Y en estos tiempos, más que nunca, los pastores, los que nos dedicamos a servir al Señor, a predicar su palabra, tenemos que decirle al pueblo, a las iglesias que pastoreamos, pueblo de Dios, no temas. Dios está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. El Dios que guió a través del desierto a nuestro patriarca Abraham y lo llevó hasta la tierra prometida, ese es nuestro Dios. El Dios que ayudó a obtener victorias y fortaleció en todo momento al patriarca Abraham, ese es nuestro Dios. El Dios que cuidó a uno de sus hijos, a José, cuidándolo, protegiéndolo en Egipto, cuando lo estaba pasando humanamente fatal, ese es nuestro Dios. El Dios que lo cuidó, el Dios que lo levantó hasta convertirlo en una de las personas más importantes de ese país. El Dios que cuidó a David mientras era perseguido por los celos enfermizos de Saúl, ese es nuestro Dios. El Dios que compró a precio de sangre a su amada iglesia, ese es nuestro Dios. El Dios que venció a la muerte y al diablo, ¿verdad? El Dios que dice en su palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese es nuestro Dios. Pandemia, sí, hay pandemia. Virus, sí, hay virus. Y guerras, y rumores de guerras, y tsunamis, y terremotos, y persecuciones, y enfermedad, y cáncer, y tumores, e infartos, y accidentes. Hay muchas cosas. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es que a lo mejor no cantamos muy bien, a lo mejor no predicamos muy bien, a lo mejor no le caemos muy bien a la gente, etcétera, etcétera, pero lo que nunca podemos eludir, tener, es una fe a prueba de dificultades, a prueba de tormentas, porque el Señor nos ha demostrado y nos está demostrando su fidelidad de una forma espectacular, de una forma tremenda, tremenda. Gente que no conocemos de nada, que sienten en su corazón una carga tremenda por ayudar y apoyar el ministerio, la obra. Eso es algo para estar eternamente agradecidos. Cada día nos llevamos sorpresas realmente espectaculares.
Quiero dar las gracias de lo más profundo de mi corazón a una hermana que no conozco personalmente, que seguramente ha sido de alguna manera ministrada o bendecida en este tiempo por el sentir que ha tenido de mandar una ofrenda que la vamos a dar a nuestros hermanos del Puerto de la Cruz para que puedan pagar durante unos cuantos meses el alquiler de la propiedad del templo de la iglesia en la que se están congregando. No es un motivo para estar agradecidos al Señor con lo que está cayendo, con lo que está pasando. Dios es bueno, queridos hermanos. Y por lo tanto no es que seamos gente positiva, es que somos gente de fe, con una confianza en Dios absoluta, porque el Señor nunca nos ha fallado y nunca nos fallará. Y a usted, hermano y hermana, que está luchando, que está peleando con su economía, los hermanos de Centroamérica que han sido hace poco azotados con estos huracanes, con estas inundaciones, hermanos, Dios está con ustedes, van a levantarse otra vez, van a restaurar a la nación, Dios les va a abrir puertas, el Señor les va a sorprender. Y no importa las desgracias, no importa las calamidades por las cuales hayan pasado. Miren, por ejemplo, a Job, un hombre que pasó por todo tipo de dificultades, pero Dios siempre estuvo a su lado. Dios lo bendijo, Dios honra a los que le honran. Así que nosotros no somos de los que tiramos la toalla. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18, no son palabras mías, no las estoy inventando, son palabras que están en la palabra de Dios. Tengo por seguro, estoy totalmente convencido que lo que estamos pasando no se puede comparar con la gloria que el Señor va a derramar sobre nuestras vidas. La iglesia va a ser avivada, el pueblo de Dios está levantando, Dios está preparando a su amada iglesia para lo que se viene. El Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, y estamos más convencidos y fortalecidos en Dios que nunca, porque el Señor es nuestro Dios, y nuestro Dios es un Dios que no falla, es un Dios vivo y un Dios todopoderoso. Aleluya. Bueno, vamos a dar respuesta a otra pregunta, porque me animo, empiezo a hablar y me voy del tema. Hay una persona que pregunta si su Biblia, si la Biblia que ella utiliza está equivocada. Es la palabra que esta persona utiliza, porque dice que a veces yo digo cosas en hebreo que son diferentes a lo que dice a lo mejor en español, en cuanto a la costilla y en cuanto a otras cosas. Mire, nuestra Biblia, la Biblia que yo uso, mire, yo tengo muchísimas Biblias, no sé si las pueden ver aquí atrás de mí. Mis Biblias en mi oficina, donde yo viva, donde yo estoy, siempre estarán en lo más alto. Yo nunca pongo las Biblias en la parte de abajo. La palabra de Dios siempre la tengo. Todo eso que ve usted ahí arriba, no sé si se puede ver bien con la cámara, ¿lo ve? Todo eso que usted ve aquí arriba, todo eso son Biblias mías. Son diferentes versiones, todo esto es en hebreo. Ve, mire, la Biblia que yo suelo utilizar regularmente, cuando leo sobre todo el Nuevo Testamento, es la versión Reina Valera. Cuando leo el Antiguo Testamento utilizo muchos textos en hebreo porque me enriquecen y bueno, porque me dan mucho más información a priori que en español, ¿no? En castellano. La versión Reina Valera no es una mala versión, pero a veces no se puede traducir exactamente un concepto. Hay que adaptar esa palabra, ese concepto, esa idea a un idioma diferente al original. Entonces, su Biblia no está equivocada. Ninguna Biblia está equivocada. Solamente hay una versión que yo no recomiendo. Solamente hay una. Y es la Nueva Versión Internacional. Yo no le recomiendo a nadie esa versión. Sí les pediría que los que estén interesados en saber por qué acabo de decir esto, vean, por ejemplo, una conferencia muy interesante que nuestro hermano en Cristo, César Vidal, dio en una ocasión acerca de la Nueva Versión Internacional. No tiene desperdicio, es muy interesante, la pueden escuchar y de hecho se la recomiendo. Una conferencia, no recuerdo exactamente dónde fue, si fue en Perú, en Colombia, no recuerdo, o tal vez en Estados Unidos, sobre la Nueva Versión Internacional. Todas las demás Biblias en castellano son muy buenas. La versión Nácar Colunga, la versión católica, es una versión muy buena. La versión de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la Reina Valera, la versión antigua, ¿verdad? Pero tiene que entender de que es un idioma, el castellano, completamente diferente. Y ojo que nuestro idioma es un idioma muy rico, ¿eh? Tenemos uno de los idiomas más ricos del mundo, con una cantidad de sinónimos y de adjetivos extraordinarios. Así que ya yo le doy muchas gracias al Señor de que
millones y millones de personas hablan este idioma tan extraordinario. Miren la literatura, la época de oro de la literatura española, ¿no? Es un idioma muy interesante, pero a veces hay que adaptar ciertos y determinados términos. Pero de equivocada, nada. La Biblia, la palabra de Dios, en el idioma en el que se encuentre, tal vez no expresa la profundidad del concepto que utilizó en su momento el profeta, el rey o quien fuera que escribiera, pero la versión, de cualquier versión de la Biblia, menos la que acabo de citar, son buenas versiones. No tiene usted por qué tener miedo a decir, ay, estoy leyendo una Biblia equivocada, me están engañando. No, en absoluto. Yo llevo 40 años, fíjense lo que les digo ahora. Yo llevo 40 años predicando la palabra de Dios y todo el conocimiento que tengo lo he adquirido de la Biblia fundamentalmente en español. Y no creo que mi conocimiento de la palabra sea malo. No creo sinceramente que esté predicando tonterías ni locuras. Por lo tanto, fíjense de la Biblia, fíjense de la palabra de Dios, porque realmente es extraordinaria. Yo tenía una Biblia que en su momento creo que les enseñé, la Biblia del Oso, un facsímil de la primera Biblia que se tradujo. Y bueno, realmente estamos muy contentos y agradecidos al Señor por las Biblias que tenemos, ¿sí? Permítame dar respuesta a otra pregunta. Pastor, me llegó un curso de teología reformada. Me pareció muy interesante aprender y empecé a estudiar, pero comencé a tener problemas a la hora de estudiar ya la tercera lección. Y bueno, la cuestión está en que esta hermana, Sandra, dice, hermano, ¿yo qué soy? ¿Protestante? ¿Soy calvinista? ¿Cómo me debo llamar? Yo lo único que sé es que yo creo en Cristo, amo al Señor, Él me ama, Él me llamó, Él me perdonó, Él me salvó y no entiendo nada de teología. ¿Me puede explicar? Mire, hermana, déjeme que le diga algo. Yo creo que sería muy bueno si usted asiste a una congregación, que usted hablara con su pastor y que usted le preguntara a su pastor, pastor, en esta congregación, ¿qué postura doctrinal tenemos? No quiero confundirla, ¿sí? Pero hay algunas iglesias que a lo mejor tienen o algunas doctrinas o algunas opiniones acerca de algunas doctrinas o algunos temas bíblicos, tal vez diferentes a otras congregaciones, a otras denominaciones, a otras iglesias. Mi primer consejo es que usted tiene que preguntarle a su pastor, pastor, ¿cuál es la doctrina de nuestra iglesia? Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra página web, las 3 www.mividanueva.org, tenemos una lista de las doctrinas en las cuales creemos, donde pone en esto creemos. Puede consultarlo ahora o más tarde cuando quiera. Porque yo quiero que la gente que se congrega con nosotros, la gente que se congrega conmigo, sepa qué es lo que nosotros creemos. Generalmente, más de un 90% de las listas de doctrina de las iglesias creemos prácticamente lo mismo. Podemos variar en cuanto a estilos, en cuanto a formas de interpretar ciertas y determinadas cosas, pero bautistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos, estamos más unidos que separados en algunos temas puntuales, tal vez. Yo creo que nosotros nos tenemos que definir como cristianos. Yo creo que un cristiano no tiene que ser ni esto ni aquello, sino cristiano, hijo de Dios. Y un hijo de Dios lo que tiene que creer es lo que dice la Biblia. Así es que usted no se haga problemas en cuanto a qué soy yo, cómo tengo que responder. Usted diga, mire, yo amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón. Yo le entregué mi vida a Él. Como usted bien dice aquí en esta carta, Él perdonó mis pecados, Él me salvó, Él me llamó, yo lo amo, yo sé que Él me ama y por lo tanto no se preocupe por nada más. A la gente le gusta etiquetarnos, ¿saben? A la gente le gusta mucho, ¿y este pastor qué será? ¿Pentecostal? ¿Será bautista? ¿De qué denominación es Vida Nueva? A la gente le gusta mucho el tema el juego ese de las etiquetas. Yo no me dejo etiquetar por nadie. Que saque las conclusiones la gente que quiera. Nosotros somos de Cristo. Nosotros somos del Señor. Le amamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Luego siempre habrá por ahí gente que no tiene otra cosa que hacer, porque se aburren y no tienen nada que hacer, no tienen nada que aportar, y entonces se dedican a criticar, a cuestionar a los demás, que si este es esto, que si el otro es aquello. Pero bueno, como decía mi abuelo, en esta vida hay gente para todo. No perdemos el tiempo con este tipo de comentarios, ¿no? Porque realmente no llevan a ninguna parte. Nosotros somos cristianos y punto. Hermano, ¿usted qué es? Yo soy cristiana. Pero cristiana.
creo en la palabra de Dios, creo en lo que dice la Biblia, el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y usted póngame todas las etiquetas que quiera, pero yo no me voy a dejar poner ninguna, ni me voy a poner ninguna, porque yo he nacido de nuevo, he entendido el Evangelio, el Señor es mi Señor y mi Salvador, y ya ese jueguecito de las denominaciones, de si esta es mejor, si aquella es peor, nosotros ya, hermanos, ya no jugamos a eso. Nosotros no perdemos el tiempo en eso, ni yo soy un embajador de una iglesia, ni un embajador de una denominación, yo soy embajador de Jesucristo. Intento representarlo lo mejor que pueda, si alguien lo puede hacer mejor, gloria a Dios y yo me alegro por él o por ella, pero simplemente somos cristianos, seguidores de Jesucristo, punto y nada más. Seguimos. Acerca de los espíritus encarcelados, por los cuales me pregunta Verónica, Primera de Pedro capítulo 3, ya hemos hablado en otros programas, ya hemos hablado en otras ocasiones a qué se refería Pedro cuando hablaba de que Jesús bajó a lo más profundo de la tierra y les predicó a los espíritus encarcelados. Simplemente es cuestión de ver otros programas online para que ustedes lean la respuesta. Por otra parte, una hermana, no voy a mencionar su nombre porque la pregunta que me hace a lo mejor es un poquito delicada y por respeto a esta persona y por ser un poco prudente no lo voy a mencionar, pero hay una hermana que me dice, en mi iglesia hay una pastora y a esta pastora la llaman apóstol. Bueno, sería apóstola, ¿no? En todo caso, pero bueno, una pastora que es apóstol, bien. Le rinden pleitesía, según dice ella, ¿eh? Yo no sé ni de quién me está hablando, pero yo leo literalmente la pregunta. Una pastora que la llaman apóstol, a la cual le rinden pleitesía y que exige el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo para poder servir. ¿Yo estoy siendo copartícipe de una doctrina incorrecta? ¿Usted qué opina, pastor? Mire, yo lo que le voy a decir, vamos a ver, hermana, vamos a ver cómo se lo digo. Lea la Biblia. ¿Cuántas veces lo digo? Lean y estudien la Biblia. Mira, si muchos de ustedes leyeran y estudiaran más la Biblia, no se habrían dejado engañar. Sabrían perfectamente discernir entre la sana doctrina y la falsa doctrina. Entonces, yo sé lo que usted dice o a lo que usted se refiere cuando le exigen el bautismo en el Espíritu Santo, que para muchos es hablar en lenguas para poder servir a Dios. Y el que no habla en lenguas, entonces no puede servir a Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice la Biblia que es obligatorio, imprescindible, fundamental hablar en lenguas para servir a Dios? ¿No puede servir a Dios un hermano o una hermana fiel, que ama a Dios, que lee la palabra, con un corazón de oro, que es la primera en llegar y la última en irse? Una persona que lleva toda la vida en esa congregación, a veces y no ha oído ni la palabra gracias por lo que ha hecho o por lo que está haciendo, y porque no habla en lenguas, le vamos a decir que no puede servir a Dios. Pero qué disparate es ese. Eso es falso. Así de claro se lo digo, así de contundente. Eso es rotundamente falso. Un hermano, una hermana, un creyente, quien quiera que sea, anciano, joven, la edad que tenga es lo de menos, que usted no habla en lenguas y que no puede servir a Dios. Eso sí que es una injusticia. Privar a gente maravillosa que hay en las iglesias que no pueden servir porque no hablan en lenguas, porque no han recibido lo que llaman el bautismo del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, por un mismo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Habría que definir, habría que preguntarle a esa pastora, a esa apóstol, qué es lo que para ella significa bautismo del Espíritu Santo. Yo sé a lo que se refieren porque yo me crié en una denominación de corte pentecostal, y sé perfectamente las barbaridades que se dicen y se enseñan, y la gente se las cree. Y yo me las creí, hasta que dejé de hablar y pensar y actuar como un niño, y crecí y me di cuenta a la luz de la palabra de Dios, que la doctrina no es ni pentecostal, ni bautista, ni anglicana, ni presbiteriana. La doctrina es Biblia, es evangelio, tiene que ser sana, tiene que ser cristocéntrica, y nada más, ¿se da cuenta? Entonces, usted tiene que orar y pedirle al Señor si primeramente estar bajo la cobertura de una pastora que encima es apóstol es de Dios o no es de Dios. Usted tendrá que ver en la Biblia, busque en la Biblia una pastora que además sea pastora y encima apóstol o apóstola.
Bueno, si la encuentra, gloria a Dios. Y entonces usted tendrá que tomar una decisión. Yo no voy a decirle a usted lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Lo que yo sí le voy a decir siempre, lea la Biblia, estudie la palabra. Porque estudiando la palabra usted va a saber perfectamente si donde está es el lugar correcto o a lo mejor es el lugar equivocado. Por otra parte, alguien pregunta, David García, según Marcos 19:46, Bartimeo, aunque me han pasado y pone Bartomeu es otro señor muy conocido aquí en España, del mundo del fútbol. Bartimeo, el ciego, ¿era ciego de nacimiento o antes veía? Porque se usa la palabra que recobre la vista. ¿Existe la palabra recobrar en hebreo? Sí, existe recobrar y cobrar y existe todo eso, pero yo vuelvo a preguntar o vuelvo a decir lo siguiente, ¿qué más da? ¿Qué problema? ¿Qué más da si Bartimeo veía y perdió la vista y el Señor le da la vista otra vez y entonces la recobró? ¿O era ciego de nacimiento? Lo que yo sí veo en la Biblia es que cuando una persona era ciega de nacimiento, pues a veces se dice, y este hombre nació ciego, ¿verdad? Juan capítulo 9. Aquel que le escupió el Señor, ¿se acuerda? Y le puso barro en los ojos y lo mandó al estanque de Siloé, que no al estanque de Betesda, que son dos estanques diferentes que todavía se pueden visitar en Israel. Por eso es bueno a veces ir a Israel para decir, bueno, ¿dónde está el estanque de Betesda? A ver cómo es. ¿Dónde está el estanque de Siloé? Eso lo digo para esos que dicen, es que no hay que ir a Israel. Hombre, ya lo sé que no hay que ir a Israel, pero si puede ir, aproveche para que vea la Biblia y no solamente la lea, ¿sí? Pero si Bartimeo era una persona que veía perfectamente y por lo que sea perdió la vista, como por ejemplo el patriarca Isaac, que perdió la vista cuando ya era mayor y después la recobró, pues sí, puede ser. Yo creo que probablemente Bartimeo a lo mejor en su época vio y por lo que sea perdió la visión y la recobró cuando el Señor oró por él. Pero mi consejo, ustedes hagan lo que quieran, pero mi consejo es, no se compliquen la vida con cosas que no son tan importantes y tan trascendentales para la vida cristiana. A mí qué más me da si Bartimeo nació ciego o nació viendo. ¿Qué altera eso en nuestra vida? Por lo tanto, no se preocupen por esas cosas, más bien ocúpense en otras cosas que son mucho más importantes que saber si Bartimeo veía o no veía antes de que el Señor lo sanara. Yo es que soy tremendamente pragmático, soy muy práctico y no pierdo el tiempo en cosas que a mí, sinceramente, pues no me afectan ni son tan importantes y necesarias saberlas o ignorarlas. Bueno, avanzo porque tengo todavía un par de preguntas más por aquí. Soy católica y he escuchado en algunas prédicas suyas y reconozco que la idolatría es un pecado muy grande, pero hay unas personas que dicen que son testigos de Jehová, que me están dando un estudio y me dicen que el infierno no existe, que no vamos a resucitar y no sé cómo rebatirles. ¿Me puede ayudar bíblicamente? Bueno, lo que le voy a dar es un consejo. Rodéese de gente que le venga a enseñar sana doctrina y no de gente que le venga a enseñar falsas enseñanzas. Ese es mi consejo. ¿Usted quiere aprender la palabra de Dios? Busque gente que le venga a enseñar la verdadera palabra de Dios, lo que dice la Biblia y no lo que no dice la Biblia. Usted no tiene que rebatir ni perder el tiempo con gente que le dice que el infierno no existe, que no vamos a resucitar. No pierda el tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué perder el tiempo con gente que no quiere aprender? Yo he perdido mucho tiempo hace años de mi vida tratando de ayudar a personas que al final te hacían perder el tiempo y no sacabas nada de nada, porque en el fondo no querían cambiar, ni querían aprender. Por lo tanto, si usted quiere aprender la palabra de Dios, lea la Biblia, pídale a un pastor de sana doctrina que le hable la palabra del Señor y no esté preocupada en cómo rebatir las falsas doctrinas. Aprenda mejor la verdadera y sana doctrina y se va a dar cuenta de que es mucho mejor aprender bien la verdad que tratar de aprender la verdad para rebatir a los que dicen falsa doctrina pero creen que están diciendo verdadera doctrina. Así que, Elsa, no pierdas el tiempo escuchando a gente que no te van a enseñar la bendita palabra de Dios. Invierte tu tiempo y ocúpate en estudiar la verdad, porque conociendo la verdad serás libre y conociendo la verdad no vas a ser nunca manipulada ni engañada ni llevada
de un lugar a otro, como muchas personas lamentablemente son llevadas. Bueno, hay algunas preguntas más que quedan en el tintero, pero ha pasado el tiempo y voy a dejarlas para el próximo día. Sigan mandando sus preguntas, hermanos. Sigan enviando sus preguntas. Intentaré, con la palabra de Dios en la mano, responder a todas y a cada una de ellas. Hoy hemos recibido muchísimas. Tenemos a dos hermanas que son las que recopilan, las que reciben las preguntas y luego me las envía nuestra hermana Canderina, nuestra hermana Beatriz, y hacía días que tenían estas preguntas, ¿verdad? Sigan mandando al correo de la iglesia, mividanueva@mividanueva.com o .org, perdón, no recuerdo ahora mismo muy bien el correo. Bueno, el correo que aparece en la página web de la iglesia. Todas las personas que estén interesadas en el tema de los viajes a Israel, la información ahí la tienen, la acaba de poner nuestro hermano Juan Ramón ahora mismo, ahí aparece en la pantalla de ustedes. He visto algunas fotografías que ustedes me han mandado donde están viendo en una pantalla enorme, en una pantalla gigante, otros en el teléfono móvil, en el celular, otros en una pantalla de computadora, de ordenador. Pero sé que hay muchos hermanos que ven este tiempo en unas pantallas inmensas y bueno, la verdad que tiene que ser muy bonito, ¿no? Oremos, hermanos, oremos al Señor para que Dios nos siga usando, para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja en este tiempo. Y saben una cosa, hermanos, quiero terminar con esta pequeña reflexión, pero no por hacerla al final es menos importante que si lo hubiera hecho al principio. Lo que pasa es que aprovecho ahora que hay mucha gente conectada para decir lo siguiente. Circulan muchas cosas por internet, cada día más, sobre cualquier tema, sobre la vacuna, sobre la Biblia, sobre la iglesia, sobre la Biblia, sobre los pastores, sobre la segunda venida de Cristo, sobre el nuevo orden mundial. Es decir, hay cantidad de material y cantidad de información. Miren, les voy a enseñar cuál es la fuente de mi información. Esta es la fuente de mi información. Aquí está. Cuánto amo tu palabra, decía mi querido rey David. Cuánto amo tu ley. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Enséñame las maravillas de tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra siempre permanecerá. Aquí es donde tenemos que poner la mirada, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios ha sido el único libro que ha inspirado el Espíritu Santo y que ha fortalecido la fe de millones y millones de creyentes a lo largo de la historia de la humanidad. Por ella han dado la vida centenares de personas. Por ella se han esforzado y sacrificado miles de siervos de Dios para llevar sus palabras, sus mensajes de consuelo, de aliento y de esperanza hasta el último rincón de la tierra. Por ella, por la palabra de Dios, personas dieron la vida para que otras pudieran hoy tenerla en la mano, predicarla, amarla, vivirla e interiorizarla. Por lo tanto, vamos a prestar más atención a la palabra de Dios, porque en ella encontramos no solamente información extraordinaria sobre personajes, sobre acontecimientos históricos, sino que además encontramos miles y miles de promesas que son todas sí y amén en Cristo Jesús. Cuando estás en duda, cuando estás enfermo, cuando estás en la ruina, cuando estás solo, cuando te sientes incomprendido, cuando piensas que nadie te ama, en la Biblia siempre encontrarás el aliento, la fuerza, el ánimo para seguir adelante. Padre y madre, dice la Biblia, nos pueden abandonar, pero Dios nunca nos abandonará. Los pastores, las iglesias, las instituciones humanas, políticas, religiosas, todas son imperfectas y todas nos pueden fallar en un momento determinado de la vida. Podemos creer que se nos malinterpreta cuando hablamos. Podemos sentir que no somos amados, respetados o queridos. Pero lo importante es lo que dice Dios en su palabra. ¿Y qué dice Dios? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No ponemos nuestra confianza en hombres de barro, que los hombres dicen que son dioses por cosas maravillosas que han hecho
a lo largo de su vida deportiva o de su vida artística, nuestra confianza no está puesta en hombres, en pastores, en religiones, en grupos. Nuestra fe y confianza está puesta en Dios. Y en este tiempo, lo que tienen que prestar atención es a lo que dice la Biblia. Internet dice muchas cosas. Algunas son así y otras no son así. Pero no se dejen asustar. No se dejen manipular. No se dejen sacudir. No se sorprendan por las pruebas que están experimentando o experimentarán en el futuro, porque todo esto está profetizado en la Biblia, en la palabra de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, de tirar la toalla, de desanimarnos, de meter la cabeza bajo la almohada, de huir, de salir corriendo y meternos en una cueva y decir, quítame la vida, de eso nada. Nosotros iremos de gloria en gloria. Sí, sí, sí. Y de victoria en victoria. Y de triunfo en triunfo, y de bendición en bendición, porque sabemos en quién hemos creído. Y el Señor nos guardará, sí, de toda obra mala, de las que conocemos y de las muchas que ignoramos. El Señor nos guardará de la boca del león rugiente que anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Porque mayor es el que está aquí, conmigo, que el que viene contra mí. Por un camino vienen y por 7 se van. Así que, mis queridos hermanos, adelante, ánimo. Cristo viene pronto y Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Vamos a dejarnos planchar, vamos a dejarnos tratar por el fuego, por el calor de la presencia divina en nuestros corazones. Vamos a dejarnos limpiar por la preciosa sangre de Jesucristo y por la poderosísima palabra del Señor. ¿Miedo a quién y a qué? Cuando dice la Biblia que nuestra fe ha vencido al mundo y el perfecto amor echa fuera el temor. Así que, por lo tanto, amada Iglesia de Jesucristo, donde quiera que te encuentres, en el coche, en la cárcel, en un avión, en una cueva, solo o acompañado, ahí donde estás, que Dios te bendiga, que te fortalezca grandemente el Señor. Ánimo, no importa, no es que ya soy muy mayor, no importa. Muy mayor era Moisés, cuando el Señor le dice, vaya a Egipto y sáqueme al pueblo y tráigamelo aquí para que me adore. Muy joven era, ¿verdad?, Samuel, pero Dios le reveló palabra profética para que al día siguiente se la dijera al sacerdote ya cansado, ¿verdad?, y en la recta final de su vida, Elí. No hay joven, no hay anciano que Dios no pueda utilizar. Mientras haya latido en tu corazón y el riego sanguíneo corra por tus venas, hay esperanza. Y estamos viviendo en unos tiempos gloriosos. Gloria a Dios por el tiempo en el que estamos viviendo. Gloria a Dios por todo lo que está sucediendo y por todo lo que vendrá en el futuro. Porque esto es una escuela y queremos aprobar los exámenes con buena nota. Y Dios está probando nuestra fe. Vamos a permitirle a Dios que después del fuego de la prueba, nuestra fe salga fortalecida, robustecida y más afianzada que nunca en los caminos del Señor. Que Dios les bendiga y terminamos este tiempo con una oración. Padre Celestial, a ti la gloria, a ti la honra, gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por este tiempo maravilloso que nos has permitido tener. Padre, donde quiera que se encuentre ahora un hijo tuyo, bendícelo, guárdalo, protégelo, líbralo de todo peligro y de todo mal. Señor, y permítenos llevar a cientos, a miles de almas a los pies de Cristo. Tú sabes que nuestro anhelo es poder alcanzar a millones de almas para ti. Señor, y sé que el que es fiel en lo poco, tú lo pones sobre mayores cosas. Bendigo a todos mis hermanos y te doy gracias por tu ayuda y por tu bendición de cada día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias de todo corazón a todos los que apoyan este ministerio. Gracias a los que oran por mí, a los que oran por todo nuestro equipo, por mi familia, por las iglesias. Gracias a los que se esfuerzan por mandar esa ayuda. Gracias a los que están orando por la obra que está comenzando también allí en Tierra Alta, en Colombia. Gracias a todos ustedes por tanto amor, por tantas palabras de ánimo y de aliento. Ahí aparece en pantalla, está apareciendo el correo al cual tienen que escribir todos los que estén interesados el próximo año viajar con nosotros a Israel. Que el Señor nos permita volver a su tierra, que el Señor nos permita caminar por sus calles y desde allí orar y desde allí hacer programas en directo para bendecir a las naciones. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aquí ya es totalmente oscuro, totalmente de noche. A lo mejor en otros países todavía tienen la luz del sol,
pero nosotros tenemos el sol de justicia, la presencia del Señor en nuestros corazones. Dios les bendiga, saludos para todos ustedes y bendiciones, hermanos.